Hola, soy Nicolás González, junto a mi compañero Mariano López, vamos a explicar la ley de Coulomb y campos eléctricos. La ley de Coulomb, formulada por el físico francés Charles-Augustin de Coulomb, describe las fuerzas eléctricas entre dos partículas cargadas eléctricamente. Esta ley es fundamental en el estudio de la electrostática, una rama de la física que se centra en las cargas eléctricas en reposo. En su fórmula podemos encontrar lo que es el vector director, de la dirección en la que apunta el vector distancia. También podemos encontrar las cargas involucradas que se están repeliendo o atrayendo. En el dominador encontramos la constante epsilon, que corresponde a la permitividad del material, y finalmente el valor del vector distancia entre ambas cargas. De aquí podemos encontrar varias relaciones, como que aumentar la distancia entre las cargas disminuye la fuerza que están sintiendo. Esto se debe a que la fuerza es inversamente proporcional a la magnitud del vector distancia. Esto se puede observar de igual manera en la fórmula. Y si aumentamos el valor de las cargas, bueno, estas sentirán una mayor fuerza, pues es directamente proporcional al valor de las cargas. Pero, ¿qué es una carga? Podemos entender que una carga eléctrica es una especie de contenedor, el cual le sobran o le faltan electrones, por lo que puede ser positivo o negativo, o incluso neutro. Esto explicaría por qué se atraen o se repelen según su signo, ya que ambas cargas, si son de igual signo, se repulsarán, pero si son de distintos signos, estos se atraerán. Esto se puede observar en la misma fórmula, pues aplicando la ley de Coulomb podemos ver en qué dirección apuntarán las fuerzas, y así explicando por qué se atraen o se repelen. También la ley de Coulomb, al ser lineal, podemos aplicar el principio de superposición y escalamiento, una herramienta muy útil a la hora de tener que buscar la fuerza resultante en el momento de tener distintas cargas en el espacio. Ahora que ya sabemos de qué trata esta ley, podemos entender qué nos cuenta su constante, pues nos habla del medio, precisamente tiene el nombre de permitividad del medio, y nos indica qué tan bien conductor de campo eléctrico es el material. Bueno, la permitividad, al ser valores no tan manejables, es mejor compararla con la del vacío, pues así nace la permitividad relativa. Pues la permitividad relativa se obtiene dividiendo la permitividad del material de la permitividad del vacío, así obteniendo un número mucho más manejable y poder compararlo con las demás permitividades. De este modo sabremos si es un material mejor que el vacío o peor. Entonces, la permitividad nos habla de qué tan bueno es el material para que el campo eléctrico lo atraviese. ¿No nos debería surgir la siguiente duda? ¿Qué es un campo eléctrico? Bueno, primero es interesante pensar qué pasaría si alrededor de una carga coloco una carga de prueba positiva y la voy desplazando en diferentes coordenadas, registrando el valor que nos entregaría con la ley de Coulomb. Al cabo de un rato obtendríamos una especie de mapa, donde estos puntos tendrían asociado un vector de fuerza eléctrica, siendo este a lo que llamamos campo eléctrico. Esta idea fue propuesta por Malcolm Faraday. Y así, para facilitar la lectura de esto, se utilizan las líneas de campo, que nacen de una partícula positiva y caen en una negativa, donde puede ser tan sencillo como este caso, donde se encuentran dos partículas de igual magnitud, o como este otro, que tiene carga positiva y carga negativa de igual magnitud. Pero existen otros casos donde el campo o no es uniforme o hay diferentes cargas, donde es difícil ver cómo se expande el campo eléctrico entre medio de las cargas. Aún así, todo lo que hemos aprendido ahora lo podemos llevar a algo práctico, y para eso lo dejaré con mi compañero Mariano. En esta ocasión abordaremos las leyes de Coulomb y campo eléctrico vistas anteriormente, más con una aplicación que sirve como contramedida para ciertos fenómenos que se producen por estas leyes fundamentales, como lo es las descargas electrostáticas que se producen por acumulación de carga. En el día a día nos solemos ver expuestos a superficies con las que es fácil generar fricción
con tal de que en la superficie de nuestro cuerpo se empiecen a acumular cargas. Estas superficies pueden ir desde algunos tipos de tela presentes en ropas, o también algunos tipos de plástico, como lo son de los repalines o los globos. También las alfombras pueden producir este fenómeno. Esto es crítico a la hora de manipular componentes electrónicos especialmente sensibles a las posibles descargas que se podrían generar por las acumulaciones de carga en la superficie de nuestro cuerpo, que por muy baja que sean, si son muy sensibles, podrían resultar en daños a otros componentes electrónicos o incluso en el mal funcionamiento del equipo entero. Por esta razón que existen dispositivos que, tal vez rudimentarios por la simpleza en su construcción, son especialmente eficientes a la hora de manejar estas acumulaciones de carga. Las protecciones de descarga electrostáticas, o protecciones ESD, Electrostatic Discharge por su sigla en inglés, vienen en distintas formas. Por ejemplo, una de estas protecciones ESD vendrían a ser las baldosas ESD o el suelo ESD o el losado, que consiste, en baldosas para generar suelo, pero que se caracterizan por tener un cierto nivel de conductividad estandarizado para categorizarlo como ESD y que funcione como tal. Y esta conductividad, si se mide en ohms, va desde los 10 millones de ohms hasta los 25.000 ohms, que también está limitada por un factor de seguridad para que funcione como descargador de las cargas, de la concentración de cargas que se pueden acumular en la superficie de las personas. También existen otros ejemplos de protecciones ESD, como por ejemplo existen batas o enteros que se ponen sobre la ropa, que están conformados por tela y fibra conductoras. Cabe señalar también que para que estas protecciones funcionen tienen que estar aterrizadas. Entonces generalmente estas batas o mallas también que se ponen en los zapatos, o baldosas ESD, están sujetas al lugar de trabajo. Otro dispositivo a considerar, y que seguramente es uno de los más populares, sean las muñequeras de protección para descargas electrostáticas, o muñequeras ESD, que van directamente en contacto con la piel, en la muñeca, como lo dice el nombre, y van físicamente conectadas a tierra. Esto hace que esto le brinda un posible camino seguro a las posibles cargas que uno podría tener en la superficie del cuerpo. Y de esta manera es posible proteger componentes electrónicos o microcircuitos en ambientes controlados y libres de posibles descargas indeseables. Y con esto concluye este video sobre la ley de Coulomb y campos eléctricos y sus implicaciones a la hora de proteger componentes electrónicos sensibles a las posibles descargas electrostáticas.